gusto. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con la siguiente mesa, ya para ir cerrando la jornada del día de hoy. Y pues bueno, tenemos el honor de tener a César Alejandro Valdés González, que nos va a hacer una presentación de su nuevo material. César es psicoanalista con más de una década de experiencia clínica, docente en diversas universidades, cubriendo la práctica terapéutica con la investigación y la escritura, integrando psicoanálisis, filosofía y literatura. Ha publicado obras sobre clínica contemporánea y sexualidad y coordina programas de formación psicoanalítica. Posee formación humanista, dominio trilingüe y una visión crítica de la subjetividad actual. Así que, por favor, dennos un aplauso y la bienvenida. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pero no traigo nada, incluso si quieres apagamos para que no nos acaloramos más de lo que. Eh, No, adentro la pantalla. ¿Te ayudo? Debe haber un botón o algo, ¿no? Por ahí que nos ayude con el... Muchas gracias, José. Es un honor estar acá. Es el segundo evento, ¿no?, que me invitan. Eh, es un gusto, ¿no? El año pasado tuve el privilegio de estar con una colega que estamos un libro sobre clínica del vacío, ¿no? Y ahora tuve el gusto, ¿no?, de ser invitado otra vez para platicarles un poquito sobre este texto que es de mi autoría, ¿no? En donde digamos que hay ciertas preguntas sobre la memoria, sobre lo ominoso, sobre los siniestros, sobre la existencia que traté de abordar, pero ahora no desde el ensayo o desde un texto académico, sino desde la literatura, ¿no? Entonces, pues me quedé pensando un poco en cómo presentar un material que no han leído, ¿verdad? Sobre todo cuando son, sobre todo, cuentos, hay microrelatos, hay cuentos, ¿no? Que giran alrededor de temas de psicoanálisis y de filosofía también, ¿no? Entonces, les quiero platicar un poquito de algunas ideas que se gestaron, ¿no? Que se fueron gestando alrededor de la escritura de este texto. Y por qué no, pues, leer uno, ¿no? Estaría bien como una especie de ejercicio. Y platicar, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Que no lo hayan leído, ¿no? Posiblemente haya temas que sean llamativos y que vamos a platicar, ¿no? Entonces, a lo mejor valdría la pena comenzar justamente con el título, ¿no? Porque los inquilinos de otros relatos marginales, ¿no? Una primera, bueno, ahorita es que leer algunas epígrafes, ¿no? Que dieron como digamos, eh, cierto camino, ¿no? Cierto recorrido posible de estos textos, pero lo primero que aparece en mi mente para poder presentar este texto es la palabra marginal, ¿no? Cuando estaba escribiendo esto, daba yo una clase muy aburrida en licenciatura, no sé si sean de licenciatura o de maestría, ahora me cuentas sobre licenciatura. Con respeto a los programas de licenciatura, me pidieron a bien el ley a dar una de aprendizaje y memoria y vi el temario y dije, pero qué pereza, ¿no? Aprendizaje y memoria, ¿no? Pero por fortuna la materia se fue llevando de tal manera que pudimos trabajar justamente una visión pues, muy freudiana de la memoria, ¿no? Es decir, ustedes piensan en un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, Freud retoma algo, un recuerdo que no es un recuerdo central, sino que es un recuerdo justamente al margen, ¿no? Buitre, ¿no? Que bueno, ahí habrá problemas de traducción, que no es el tema de hoy, que le mete la colita a Da Vinci en la boca, la agita y se va volando, ¿no? Es un recuerdo que aparece al margen, ¿no?, de sus textos de Da Vinci y que justamente una de las ideas freudianas es que en ocasiones, en tanto el retorno de lo reprimido, ¿no?, si llega directo en el sueño, en las formaciones del inconsciente, genera angustia, pues hay otro elemento, ¿no?, que está en conexión ahí metonímica en donde puede manifestarse algo y que generalmente tiene una cualidad, digamos, de la lógica de lo marginal, ¿no? O sea, es decir, no es un recuerdo, o sea, digamos que contrario a lo que pudiese pensar uno, fueron estos grandes giros de tuerca, ¿no?, que siempre hace, nos dice, no siempre son los recuerdos más
evidentemente como importantes, los que aparecen en el consultorio analítico como significativos, sino muchas veces son los aparentemente niños, ¿no? Los aparentemente intrascendentes. Oye, recuerdo, ¿no? La vez que mi papá tiró un café de la mesa y eso lo tengo muy fijado en mi memoria, ¿no? Y uno podría pensar qué trascendente recuerdo, ¿no? Y ahí aparece algo realmente significativo del sujeto, ¿no? Eh, eh, Brownstein en este libro de Memoria y Espanto usa la metáfora, ¿no? Es como si fuera el tronco, ¿no? De la subjetividad, pero justamente estuviera en tanto ausente, ¿no? Hay algo ahí que aparece borrado, que es central, ¿no? En los recuerdos infantiles, ¿no? Entonces, el tema del recuerdo infantil fue apareciendo ahí como en mi mente. Eh, Cierta parte del libro, no toda, cierta parte se cruza la pandemia que un poco privilegiadamente no tenía nada que hacer, ¿no? Eh, Sé que es un privilegio, ¿no? Mucha gente sufría, no es mi intención decir algo fuera de ello, pero también había tiempo, ¿no? De escritura, ¿no? Entonces, por otro lado, justamente en el prólogo, citando un poquito a Daniel Penac, que tiene un delicioso libro que se llama Como una novela, Daniel Penac, lo cito cuando Daniel Penac dice, con constancia a uno le critica, ¿no? Como en qué momento escribes, en qué momento lees, ¿no? No solo uno se ha hecho una vida en donde intenta siempre tener tiempo de lectura y de escritura, la docencia a veces tiene que ver con eso, ¿no? Preparar una clase, una conferencia, siempre te empuja a organizar cierto material, ¿no? Cierta comprensión clínica, ¿no? Etcétera. Sino que también Daniel Pennac dice, es que leer y escribir, ambos, son verbos que se conjugan siempre en imperativo, no hay una demanda, ¿no? Casi yo diría superyoica de los sujetos, ¿no? Para leer, para escribir, y es un tiempo robado, ¿no? Daniel Pennac bromea, dice, cuando nos enamoramos, ¿no? No es que aparezca ahí algo del orden de ay, no tenía tiempo, ¿no? Para ver a la novia, ¿no? Siempre nos hace tiempo, ¿no? Nos hace tiempo. Y así también se hace uno para la lectura, ¿no? Yo cuando era joven ya no, pero todavía lo intenté, pero cuando era joven en el Metrobús podía leer, ¿no? Estaba constantemente devorando, ¿no? Entonces, hay un empuje ahí como de lectura y de escritura. Acabamos justamente de publicar de Clínica del Vacío y yo pensé en hacer otro libro de ensayos y por otro lado se me cruzó la idea de mejor englobarlo en temas de literatura, ¿no? Y por otro lado también, fíjense, Emil Cioran en una frase muy bonita del filósofo dice, ¿cómo? Ay, me salgo a leer porque no quiero agarrarla, ¿no? Es muy linda, ¿no? Para destilar una página, ¿acaso se requieren miles de páginas leídas? Una imagen muy bella, ¿no? Destilar, ¿no? Como cuando uno hace un perfume, un buen agave, ¿no? Miles de páginas leídas para acaso escribir, ¿no? Condensadamente una, ¿no? De tal manera que me pareció que se podía, el microcuento, estaba yo leyendo estos cuentos que seguramente ubican este del dinosaurio, ¿cómo se llama el autor este del dinosaurio? Cuando desperté el dinosaurio estaba ahí. Ahorita se me olvidó el autor, ¿no? Pero digamos que son unos cuentos que están como jugando siempre como con el tema de los microcuentos. Y en ese momento estaba yo releyendo El sueño de la monografía botánica freudiana, donde Freud habla de algo que él menciona como la condensación biomisión, ¿no? Perdón, el lapso de estos sueños, ¿no? Con los que llegan los pacientes, que de repente te dice la nariz, o sea, pareciera que son difíciles de interpretar porque solamente llegan con una frase o con una idea, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Tuve un sueño central para la sesión, ¿no? Importantísimo, sé que tiene mucha importancia, pero solo recuerdo esto, ¿no? O solo recuerdo una frase, o solo recuerdo una palabra, ¿no? Y Freud decía, pareciera que son imposibles de interpretar, pero está funcionando con condensación de omisión, ¿no? Hay una serie de material reprimido que está siendo condensado, ¿no? Como decía Cioran, destilado, ¿no? Así, en una sola frase, ¿no? Freud es una cosa autobiográfica, trabaja su propio sueño de la monografía botánica y la interpretación de los sueños, ¿no? Con un paciente ficticio, ya saben cómo lo hace Freud, ¿no? Un paciente que, un hombre, ¿no? Pero sabemos que es el mismo, ¿no? Que solamente trae esta frase. Soñé con la monografía botánica. Entonces, esa idea de la condensación de omisión me pareció muy dialogable con los llamados microcuentos, que a lo mejor ustedes ubican, ¿no? Estos cuentos cortos, ¿no? Leía este libro de microcuentos, no solo son microcuentos, tiene cuentos normales. El prologuista Italo Calvino dice, yo sueño con un cuento perfecto de una frase, acaso de una palabra, ¿no?
El cuento perfecto sería una frase, acaso una sola palabra, ¿no? Entonces, me gustó jugar con esa idea de la condensación del microcuento, armé algunos microcuentos que son sesiones, ahora los leo a algunos, deformados, por supuesto, no es una presentación clínica ni mucho menos, pero algunos sueños un poco a la manera digamos, de las sesiones que trabaja Jan Lush o los analizantes de Lacan, ¿no? Como casi microcuentos, ¿no? Por ese lado. Por otro lado, y ahorita platicamos, aunque no hayan microcuentos, con un par de cosas y lo podemos platicar, ¿no? Les quiero leer los epígrafes que están en el texto que pueden funcionar ya como una presentación. Fíjense, estas frases que le dan dirección al libro. Vean qué bellas frases. La primera, de Italo Calvino con respecto a este libro. Yo quisiera preparar una colección de cuentos de una sola frase, de una sola línea, de una sola palabra, si fuese posible. ¿No? Un sueño maravilloso. De Nabokov. Qué pequeño es el cosmos, qué mezquino e insignificante en comparación con la conciencia humana, con un solo recuerdo individual y en sus palabras. De Cortázar, aquí hay una cosa como interesantísima, ¿no? La memoria comienza con el terror. Hay un tema acá de la memoria, ¿no? Constante. De Brownstein, ¿por qué papeles y recuerdos ínfimos? Freud en sus textos analiza no los recuerdos majestuosos, mayúsculos, sino los minúsculos, los ínfimos, los que están al margen, como en Da Vinci, Goethe, él mismo, ¿no? Con Goethe trabaja un recuerdo infantil también muy interesante, donde a lo mejor un texto corto, pero muy llamativo, un recuerdo infantil de Goethe en Poesía y Verdad, donde Goethe, el escritor a quien tanto me da Freud, el autor de Fausto y otros textos maravillosos, recuerda que avienta unos platos de porcelana por la ventana y sus compañeritos le aplauden, ¿no? Con mucha alegría, y entonces él se emociona y va por otras cosas a aventar por la ventana, ¿no? Y Freud lo entiende como un recuerdo encubridor, claro que Goethe no lo entiende así, él lo entiende como un recuerdo a secas, pero Freud, perdón, lo entiende como un recuerdo encubridor, como estos recuerdos que ustedes han de ubicar, ¿no? Que están, que se efectúa determinada construcción, que determinada lógica del deseo se colocó sobre el recuerdo en retroactivo, ¿no? O sea, se proyecta para atrás, ¿no? Dice Freud, y entonces se fija algo del deseo en el estatuto de recuerdo, ¿no? Es muy interesante. Entonces, el tema de los recuerdos encubridores estaba muy presente para mí en esta escritura, ¿no? Los que están al margen, Leonardo da Vinci, Goethe, él mismo, ahí se encuentra, dice Brownstein, la verdad del sujeto. El libro ideal, pues, sería aquel que expone todo en un plan de exterioridad, en una sola página, en una misma zona, acontecimientos vivos, determinaciones históricas, conceptos reflexionados, individuos, grupos y formaciones sociales, de Deleuze y Guattari, del rizoma. Julia Kristeva, quien dice psicoanálisis y literatura son la misma cosa. Y finalmente, ahorita quiero platicar esto un poco más, Banana Yoshimoto, quien dice, tengo la sensación de afirmar que la vida es un infierno, contiene la misma carga de significado que decir que la vida es un paraíso y por lo tanto son reemplazables. Fíjense que este texto iba saliendo como muy oscuro, ¿no? Incluso la portada pues está un poco deprimente, ¿no? Por los analistas luego tenemos un poquito como esta cosa medio melancólica, ¿no? Finalmente, pues, escuchamos desde el sufrimiento, ¿no? En la consulta, creo que es difícil, es decir, la gente llega con nosotros por un tema de sufrimiento, ¿no? Por un tema de malestar, por algo que les excede. Escribía varios puntos, me daba el pesar de que estaban saliendo muy melancólicos, ¿no? Entonces cayó a mí un librito que les recomiendo profundamente de Banana Yoshimoto llamado Lagartija, Lagartija y otros cuentos. ¿Lo has leído? Sí, sí, lo he leído. ¿Te acuerdas de un cuento, a lo mejor estás bien presente, de una mujer que se va a casar con un hombre y no ama al hombre, pero lo que ama es su departamento que tiene una vista a un río? No es una cosa como de qué buen departamento en Polanco, por eso me caso con este hombre, ¿eh? No, no es eso, pero no es presente ese cuento. ¿No? Te va a sonar ahorita que lo cuente, porque da una respuesta, creo, a esto. Una mujer que se casa con un hombre y digamos que no sabe por qué quiere casarse con él hasta que un día ve su departamento y ese departamento tiene un gran ventanal muy luminoso que da a un río, ¿no? Decide casarse con él, algo hay en esa ventana que la prenda, ¿no? Que la prenda, que le hace moverse a decir, me voy a casar con este hombre a quien no sé si amo, pero amo esa ventana, ese departamento y esa ventana, ¿no? Eh,
En un momento dado, una noche antes, el padre, bueno, unos días antes le dice, te voy a dar tu regalo de bodas. Y ese regalo de bodas es un recuerdo, ¿no? Ese río al cual da la ventana, ¿no? Tiene una historia en nuestra familia, ¿no? Tu madre, cuando estábamos, no sé, en los 20, ¿no? Iba a dejarla por otra mujer, ¿no? Tu madre se psicotizó, ¿no? Enloqueció y un día dijo, si no nos amas, pues aquí está la consecuencia y avienta a la bebé al río, la bebé es la que está, se va a casar, ¿no? La que se va a casar. Entonces este hombre se avienta sin pensarlo al río y se percata de que, pues de que valía la pena, ¿no? Pelear por esa familia, ¿no? Hay una cosa de reconstrucción y le dice, ese recuerdo te lo regalo. Nunca te lo habíamos contado. Tu mamá se recuperó, estuvo un rato en un psiquiátrico, ¿no? Etcétera. Se recuperó. Eh, con ese recuerdo lo puedes entender como luminoso u ominoso. Te puede salvar o te puede hundir. Te lo obsequio para que hagas con él lo que quieras, ¿no? Entonces, es muy interesante porque de alguna manera Vanuna Yoshimoto coloca la resignificación freudiana enfrente de nosotros, ¿no? Freud decía, perdón, Néstor Brance dice, el recuerdo se construye desde el futuro. ¿En qué sentido? ¿No? En que uno suele tener la idea de que el recuerdo se fija en, ¿no? En la infancia y digamos, ahí está la construcción semántica, ¿no? Y Freud lo que descubre es que en realidad se construye desde algo que él llama la posteriori. A lo mejor ubican, me dicen si son estoy estudiando la licenciatura, creo que la mayoría, o la maestría, o el doctorado, no sé, a lo mejor no puede ser, se ven muy jóvenes la mayoría de ustedes, ¿no? Eh, pero digamos lo que está pensando es que en realidad desde las histéricas, no he dejado de creer en mis histéricas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esta frase famosa, ¿no? Que las mujeres histéricas que le decían, tengo recuerdos infantiles de ciertos tocamientos. No quiero meterme en bemoles funables, no sé si decirlo así, ¿no? Pero lo voy a decir de esta manera. Y Freud decía, hay algo del recuerdo que se proyecta hacia el pasado y se fija en el estatuto de recuerdo. El deseo se fija en el estatuto de recuerdo, se construye desde lo posterior, ¿no? Entonces, Banana Yoshimoto nos da una posibilidad muy luminosa para pensar este tipo de recuerdos y nos dice, hagamos con ellos, aperturemos, ¿no? El significante, hablamos con ellos, lo que podamos. ¿No? Un cuento realmente extraordinario que si ustedes gustan, se los recomiendo muchísimo, ¿no? Entonces, van a notar que algo de esto hay en todos los cuentos. Hay como esta pugna, creo, entre lo luminoso y lo ominoso, ¿no? Entre lo luminoso, no les quiero spoilear, pero yo quiero platicar un poco. Hay uno que es, claro, no es que uno se eche flores a sí mismo, ¿no? Pero hay uno que a mí me gusta mucho, el zoológico, ¿no? Donde hay ciertos niños que se les fija la idea de ir al zoológico de Chapultepec, ¿no? Entonces ahí van los papás, ¿no? Hay algo ahí como casi delirante, ¿no? En una especie de imperativo, ¿no? Papá, queremos ir al zoológico de Chapultepec, ¿no? Estando en el zoológico de Chapultepec hay un aire ominoso, sobre todo puesto en la ausencia de silencio. Es un recurso, ¿no? De alguna literatura, de algunos cineastas, ¿no? Donde de repente hay un lugar donde debiera de haber ruido y no lo hay, ¿no? Y hay un efecto ominoso. ¿Ubican ustedes este concepto de Freud? Lo ominoso, lo siniestro, ¿no? Hay un efecto ominoso, ¿no? No les quiero spoilear, es el único que les quiero spoilear en unos microcuentos, ¿no? Pero en efecto lo que empieza a acontecer es que se realizan experimentos en el arbolotario, ¿no? Toman a los niños que atraen con ciertos imperativos, ¿no? Y los utilizan, en tanto un niño es una eterna potencia, para llenar el zoológico con los diferentes animales que necesitan, ¿no? Pero los padres se debaten si eso es una mejor vida de la que puede dar México. Si mira, un lugar cerrado, con comida, ¿no? Con seguridad, ¿no? El tema de lo ominoso y lo luminoso siempre está presente en los cuentos, ¿no? Hay algunos que están presentes en una serie de microcuentos que son sesiones, les quiero leer uno, y hay unos relatos más amplios, ¿no? Pero les voy a leer alguno, ¿no? Está un par de microcuentos que son los más cortitos, ¿no? Estos son sesiones, fíjense, se los voy a leer porque claro, hay un entrecruzamiento del psicoanálisis, ¿no? Todo el tiempo en el libro. Y me gustaría platicar, o sea, sé que a lo mejor no han leído, pero igual lo que se les pueda ocurrir es bienvenido, ¿no? Esto me pasó con una paciente una histeria, ¿no? Va a quedar claro, ¿no? Fíjense. La ascensión andaba floja. Daniela asociaba y detrás del diván escuchaba el tamborileo aburrido de la taza, un suspiro, cierto movimiento, la tela rozando,
frente al cambio de pierna. De pronto paró la verborrea, como recordando algo significativo. Daniela contó un sueño maravilloso. Estaba su madre ahí en un crucero que se volteaba y todos debían salir por la parte de atrás, como si se tratase de un AMI. Había heces fecales, su padre, su madre, sus hermanitos, pero uno de ellos moría. Era maravilloso, un verdadero regalo. Pero escuchó la pausa en el movimiento de la taza de café. Alguien detrás suyo se agazapó. Intuyó también la espalda enderezada, el oído agudizado. Y justo cuando el analista encontraba una pausa, justo cuando sus labios se abrían para preguntar qué asociaba, Daniel le espetó. Le mentí, doctor, no soñé nada. Y siguió hablando nimiedades, ¿no? Un cuentito que habla, ¿no? Justamente del atolladero de la histeria, del atolladero de la palabra vacía, ¿no? Este me recuerda un poco, Deleuze y Guattari dice que hasta los sueños están politizados, ¿no? Que hasta en los sueños aparece el capitalismo. Fíjense, este es un sueño frustrante, ¿no? Armando hablaba copiosa y vacíamente. Trabajo, trabajo, trabajo. No había pausa. No había tiempo para hacer otra cosa. No había tiempo de amar, de leer, de soñar. Incluso, agregó, soñé algo al respecto. No había terminado de responder una serie de correos que urgían muchísimo. Llegué a casa y no podía dejar de pensar en ello. Me resistí, tomé un vino, me puse mi pijama más cómoda. Traté de liberar mi mente del atropello del mundo laboral y ahí, en la intimidad de mi espacio, en mi habitación, donde yo soy más yo, cerré los ojos y caí pesadamente en la cama, solo para soñar parcamente, perdón, solo para soñar parcamente que respondía a los correos, ¿no? Un paciente muy frustrado del exceso de trabajo, después renunció de este sueño, ¿no? Sueña que llega a contestar esos correos, y ese es su sueño, ¿no? Me relata como, no, Deleuze y Guattari dicen, no creo si en las 1000 mesetas en el Lentidí, porque hasta los sueños se encuentran politizados en ocasiones, ¿no? Hasta los sueños están atravesados, ¿no? Por el capitalismo, ¿sí? Bueno, esa es una cosa. Ahora, por otro lado, y con esto yo creo que yo podría abrir un espacio, ¿no? Para que platiquemos, ¿no? Quiero leerles uno más, pero por supuesto, si da el tiempo, hay mucho entrecruzamiento con filosofía y psicoanálisis, ¿no? Hay mucho entrecruzamiento, ¿no? Eh, digamos que muchos de estos cuentos en realidad creo que se quedan en el estatuto de relato en el sentido de que no pasa mucho, ¿no? No pasa mucho. Y que están también muy aderezados por lo mexicano, ¿no? Leo uno más y platicamos, ¿no? Que yo les quería compartir. El favorito tiene que ver con una bruja y con una experiencia en un psiquiátrico, por cierto, también. Bueno, además del zoológico tengo otro favorito. Relato de una bruja prehispánica, ¿no? De una paciente que yo entrevisté, no traté, pero entrevisté en un hospital psiquiátrico en el que trabajaba, ¿no? Con unas cosas, unos delirios que tenían que ver con matar al hijo, ¿no? Muy, muy impactante, ¿no? Pero bueno, eso no se los spoileo, ¿no? Ahora, está bien aderezado también de cuestiones pronóstico-patologizadas y de filosofía, ¿sí? ¿No? Voy a leer uno más que se llama Asperger. Asperger, así se llama, ¿no? Y con eso me gustaría escucharlos, ¿no? La idea le vino al joven Bartolomé mientras caminaba, absorto por la suave vereda del parque. Las hojas caían con parsimonia, con cierto ritmo, como guiadas por una mano invisible. El abrasador sol se filtraba entre los árboles, dándole a las hojas un tono más bien anaranjado. Sin embargo, la suave brisa veraniega aligeraba los insidiosos rayos, transformando así la por lo demás agotadora caminata en un paseo agradable. Bartolomé escuchaba el crujir de los tenis partiendo las escleróticas hojas, el jadeo rítmico de la gente trotando, haciendo ejercicio, el canto de las aves. Casi podía escuchar, pensó, los masculinos rayos del sol atravesando la carne, calentando el lugar. A su derecha, una mujer paseaba a su perrito. A ver qué piensan, ¿por qué Asperger? ¿No? Bueno, eso yo tengo mis ideas, ¿no? Pero, pues, ¿no? A su derecha, una mujer paseaba a su perrito. Este era peludito, café, impaciente, redondito. Movía sus patitas con enorme decoro, pero también con extrema rapidez. Solo hacía aquel diminuto animal podía seguir los pasos de su ama. Bartolomé vio la tercera del animal, imaginó la calidez materna de su cuidado pelaje, los tersos dedos recorriendo el cuerpecito del animal, sus amables suspiros deseosos del amor de su humana. Frente a esa idea, Bartolomé no sintió ni calor, ni esperanza, ni la añoranza por los mimos. Sin embargo, añoró con agonía que aquel ardor trepara por su pecho y se depositara en su interior. Un perrito le traía aquella dicha. Ciertamente parecía feliz. El perrito ladraba, jadeaba, miraba de reojo a su ama, ésta se alegraba, le lanzaba alabanzas,
le jalaba dulcemente las orejas, el pelaje. Y sin embargo, el perrito parecía no ofenderse, por el contrario se alegraba más. Se bastaban mutuamente. Bartolomé intuyó ahí la complejidad de los más amorosos amantes, de las más entregadas madres. Detrás de la fría mirada, aquella escena tenía algo que Bartolomé añoraba profundamente. Le remitió a aquel tiempo pretérito, tal vez inexistente, pero no por ello menos entrañable de cuando él era un niño. Caminando con tranquilidad, Bartolomé se sentó a la orilla de una jardinera, pues no quiso perturbar la rítmica tarea de las hormiguitas. Ahí meditó y se dijo con enorme parsimonia: cualquier cosa puede ser investida de afecto, un perro, un gato, pero también una piedra, un collar, un anillo o incluso un ideal. Lo mismo puede penar el hombre por su pareja recién fallecida que por un ideal no logrado, o bien por el anillo de boda recién extraviado que le fue regalado, ¿no? Por alguien. No es necesario, pues, reciprocidad ni calidez por parte del animalito. Bartolomé cruzó la calle que separaba el amplio parque de la zona residencial. Saltó con agilidad una jardinera algo baja, olfateó el recién horneado pan de la panadería de la esquina. Ah, el pan caliente recién salido del horno maternal. Pensó en Bachelard, todo lo hondo y lo cálido y todo lo que cuida y permite la regresión y la porción fetal remite siempre al cálido vientre de la madre. Compró el pan, lo abrió por la mitad, metió sus dedos largos en su interior, tanteando su textura y su candor. El migajón cedió fácilmente ante la presión, pero decidió no comerlo y lo tiró sin reparos. Caminó directamente hacia su casa y en su cuarto intentó ordenar sus ideas. ¿Qué animal sería adecuado para ser su mascota? Leyó o creyó haber leído cómo una serie de gentes potentes habían poseído mascotas de lo más loables y particulares. Pensó naturalmente en el leal Argos. Qué animal tan admirable. 20 largos y penosos años tardó Odiseo en regresar a Ítaca entre guerras y aventuras marítimas. 20 años que sin duda son una eternidad para un perro. Y cuando Odiseo regresó a su isla disfrazado de mendigo, Argos fue el único que le reconoció. Movió con dificultad su envejecida cola y ahí, a los pies de su amo, falleció. Pareciera que había guardado Argus la poca potencia vital que le quedaba guardada para ese momento, justo para ese movimiento. Todo su ser se jugó en ese instante. Ubícanos esa Argos, ¿no? El perro de Odiseo, que es el único que lo reconoce, mueve su colita y cae muerto, ¿no? Odiseo, llorando, no lo puede acariciar porque si lo hace de vela, ¿quién es? Iba disfrazado de mendigo, ¿no? Una escena muy triste, ¿no? Sin duda, un perro podría ser una buena elección. Son leales, poseen fauces potentes y también tienen un agudo olfato. Freud mismo trabajaba junto a su perrita Chow Chow, a quien atribuía capacidades diagnósticas superiores. Un perro, qué maravilla poseer tal lealtad incondicional, sonreír como sonreía la joven en el parque, amar y ser amado. Pero tendría que hablar con la gélida y desinteresada madre. Ella le diría problemas de espacio y de alimentación. La idea se sumó ante tal pensamiento. Tendría que ser, reflexionó, un animal más pequeño. Luego pensó en un gato. ¿Cuántos intelectuales agudos elogiaban las sutilezas de los felinos? Dora Lessing, Julio Cortázar, Borges, Bradbury, Capote. La lista era interminable. De golpe a Bartolomé le llegaron a la mente imágenes de gatos ilustres. Recordó sobre todo el gato de la novela de Soseki. Ahí sintió algo similar al malestar, al vacío, a la frialdad. Ese pobre gato sin nombre y sin amor que murió sin conocer ternura alguna. Un gato no. ¿Acaso una langosta como Nerval? Y caramba que Nerval, poeta, ¿no? Antes de enloquecer y colgarse de un poste, es una historia un poco trágica, iba por París paseando una langosta, ¿no? Como Dalí con su oso hormiguero, ¿no? Finalmente Bartolomé se decidió por una mosca, pero aquel ser no le transmitió la añoranza esperada. Su mirada le atravesaba la piel y se depositaba pesadamente en sus entrañas. La mosca pasaba todo el día revoloteando en el frasco que Bartolomé cuidadosamente le preparó con ramitas y hojitas recogidas del mismo parque. Sus patas eran escamosas, sus alas producían como un estertor en su estómago. Le daban asco. Cuando murió, Bartolomé se alegró. Sin duda, su mosca no merecía los funerales que Vigilio le había dirigido a su bicho, ¿no? Hay algo que esto me pasó hasta después cuando fue leído el texto y me fueron comentando, que atraviesa acá los cuentos y que es la maternidad, ¿no? A eso no me había yo percatado, ¿no? Siempre el texto le excede a uno, ¿no? Eso fue saliendo en los comentarios de las primeras presentaciones, ¿no? Qué interesante manejo de la maternidad, yo ni siquiera me había percatado de ello, pero ciertamente aparece en varios de los cuentos. Entonces, yo aquí haría una pausa para que pudiésemos platicar. Sé que no han leído el texto, tampoco les quiero spoilear el libro, ¿verdad? Pero digamos que son algunos microcuentos de sesiones que ahora leí
y este se titula Asperger, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar algo, si Pepe quisiese comentar algo. Seguramente que ahorita saben más cosas del libro, ¿no? Claro. Sí. Pues, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a partir de esto que les ha compartido el doctor? Preguntas serían por el título de los inquilinos y los demás. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela. Tengo la impresión, ¿no estabas en la presentación pasada? Me pareces conocida, pero no, ¿verdad? No, pero no pasa nada. Fíjate que estaba yo leyendo algunos textos que tenían que ver con este fenómeno tan común en la literatura fantástica luminoso de seres que aparecen en la intimidad de las casas, ¿no? Como el huésped de Amparo de Ávila, como el Orla de Maupassant, que Lacan, ¿no? Retoma en el Seminario 7, ¿no? Eh, Seres que habitan como en los resquicios, en los recovecos de la casa, de la intimidad, porque mucho tiene que ver con la intimidad, ¿no? Yo quería trabajar el tema también de la intimidad. O sea, el psicoanálisis no es sino una postura que trabaja en la intimidad, ¿no? La vía de entrada del psicoanálisis, las histéricas, pues algo tiene que ver, ¿no? Con la idea de que ¿no? De que lo fundamental de la condición humana se da en la intimidad del cuarto, ¿no? La escena primaria, que eran los padres en la intimidad, el diván, que trae toda una etimología y una historia que remite a la cama, ¿no? Esos lugares donde se acuesta uno, ¿no? Y, digamos, en última instancia tiene relaciones sexuales, ¿no? Entonces yo tenía como la intención de trabajar un cuento más elaborado sobre un ser que entrara en intimidad de una casa y que tuviera un elemento fantástico. Muy similar como el cuento del Orla, eh, un hombre que se percata que hay una entidad invisible en su casa, ¿no? Cree que está volviéndose loco, ¿no? Hasta que finalmente deja harina, ¿no? En el piso y se da cuenta que hay huellas en la mañana y que él mismo no tiene nada, ¿no? Lamentablemente no me salió ese cuento, así tal cual, salieron otros con esa temática. Eh, esta entidad de lo extraño, de lo extranjero, es un tema repetitivo. Decidí dejarle el título, aunque no se hubiera acabado de cuajar ese cuento, ¿no? El título y el prólogo lo hice antes de acabar el libro, ¿no? Eh, Me pasó como le pasa a Antonio Escármeta, que llegó a pedirle un prólogo a Pablo Neruda, y Pablo Neruda le dijo, bien, pero deme el libro, y no, bueno, todavía no lo tengo, ¿no? Pero si usted hace el prólogo, sin duda que será un gran libro, ¿no? No tenía yo el libro, pero ya tenía el título y el prólogo, ¿no? No quise ya cambiar el título porque sí fue un tema repetitivo, pero ese cuento no me salió. Cuando lo reescribía, sentía que era un tema que habían escrito mejores personas, ¿no? Pero el tema de los inquilinos, Freud es extraordinario porque con el texto del ominoso también hace una ruptura incluso en la literatura, ¿no? Con este tema de algo extranjero que habita en nosotros, ustedes lo saben, el yo no es dueño ni señor de su propia casa, hay una serie hay un paralelismo muy potente entre lo que Freud trabaja en lo ominoso y lo que la literatura fantástica está trabajando en ese momento como reacción a la extrema razón de la ilustración. Freud cae en una línea muy similar, ¿no? Al decirnos que no somos dueños ni señores de la propia casa y que algo de lo extranjero habita el síntoma, ¿no? Nuestra casa, fíjense, no somos dueños ni señores de nuestra propia casa, ¿no? El extranjero, los inquilinos que habitan la casa. Quería jugar con esa idea. No me quedó tan bien ese cuento, lo descarté, pero la idea subsistió en otros cuentos, ¿no? De manera latente. Entonces, por eso los inquilinos y otros relatos marginales. Por otro lado, también el tema de lo marginal, no es que el psicoanálisis sea marginal, eh, pero siempre tiene esta naturaleza subversiva en donde si no está jugando siempre con lo marginal, posiblemente no tenga mucho sentido, ¿ven? Con la psicosis, ¿no? Con la migración, con el fascismo, ¿no? Que ahora está al día, ¿no? Entonces también quería retomar este elemento del psicoanálisis siempre tan presente de lo marginal, ¿no? Me parece que si algo hace relevante el psicoanálisis, siempre estarle regresando la voz al sujeto marginal, ¿no? El sujeto que fue como expulsado, como objeto abyecto, como objeto desechado de la cultura, ¿no? El loco, no lo digo ahora no psicodiagnósticamente, sino coloquialmente, ¿no? La prostituta, el niño, ¿no?
Entonces también tenía yo como mucho de ese empuje porque, pues sí, yo trabajé en dos psiquiátricos y bueno, ahora sí que hay experiencias bien extrañas, ¿no? De los psiquiátricos que parecen sacadas de un relato fantástico, ¿no? Entonces, por ahí va, Gaby, pero no sé si te contesto. Sí, muchas gracias. Excelente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, yo te pediría que nos comentaras un poco acerca de, a ver, mencionas a Bramstein, ¿no? Ese Sí, libro de la sí, sí. memoria y tal, La y memoria. que surge a partir de unos seminarios Sí, que sí, vas sí, está sí. dando. Sí, sí, sí. Y un poco también es tu inspiración, ¿no? Sí, En sí, este la texto. memoria. Sin embargo, tenemos compañeros aquí de licenciatura que no, Sí, no perfecto. Sí, sé sí, qué tanto perdón. conozcan el término de recuerdos encubridores Sí, y la está bien. importancia que esto puede tener en la clínica. Sí, perdónenme. Entonces, Sí. como para... Ujú, ujú. Sí, 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 perdónenme si por ahí me metí como de lleno, ¿no? Eh, Ahora sí que uno ve en la publicidad licenciatura y maestría doctorado, ¿no? Y uno se avienta, ¿no? Como borra del tobogán. El concepto de recuerdo encubridor es muy interesante. Hay un texto de Freud que se llama así, sobre los recuerdos encubridores, donde Freud trabaja un paciente eh, que justamente es el mismo, ¿no? Y sabemos que es el mismo también, ¿no? Estas cosas de, ¿no? De que al primo, ¿no? De una abuela, de la tía, bueno, es mismo Freud, ¿no? El que le pasa esto, en donde tiene un recuerdo infantil, donde está jugando con un amiguito, hay una nena, no hay una nenita, no hay la mucama les pide entrar, están jugando a algo en particular, tienen un pan negro, ¿no? Que van a comer, y Freud y el amiguito le dan el pan a, hay un, digamos, hay un pasto muy verde, ¿no? Le dan un pan y la nena tiene una flor amarilla muy brillosa, ¿no? Que esto lo resalta Freud mucho, eh, les da la flor, ¿no? En respuesta empieza a romper la flor y se las da, ¿no? Y Freud se percata de que hay recuerdos que tienen los analizantes que no pasaron así, ¿no? Lo voy a decir así, que no pasaron así, y él le llama recuerdos encubridores, ¿no? Recuerdos encubridores. Trata de pensar por qué estará este recuerdo, ¿no? Y hay toda una historia ahí como muy minuciosa, muy compleja, en donde, pero para resumirlo, Freud vivía en ese pueblo con esa muchachita, ¿no? Que después crece y se vuelve una mujer muy bella, y cuando Freud va, estando en la universidad a visitar el pueblo, se le cruza la idea de, si mi padre no hubiera fracasado en sus negocios y nos tuviéramos que ir a la ciudad, ¿no? Lo más natural es que posiblemente yo me hubiera casado con esta muchacha, ¿no? Entonces, lo estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Le cae el 20 del sentido de ese recuerdo encubridor. Ustedes se acordarán que en la época freudiana, ¿no? Había una dote que dar, ¿no? Es decir, le dan el pan, y bueno, parece albur, ¿no? Y la niña le da la flor, ¿no? No sé si me doy a entender. Pues es decir, le da su flor, ¿no? Parece un albur, pues, ¿no? Desflorar, le queda más que claro qué significa, ¿no? Es un recuerdo encubridor, es un recuerdo encubridor. Claro que en sentido estricto uno puede pensar que en el consultorio no se juega otra cosa que recuerdos encubridores, ¿no? En tanto Freud está pensando que algo del deseo se atraviesa y se proyecta hacia atrás, se fija en el estatuto de recuerdo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, dicho sea de paso, hay un cuento acá que publiqué justamente si fue en pandemia, la UANL, que tiene una trayectoria importante de literatura, la Universidad de Nuevo León, lanzó una convocatoria para escritos de pandemia y escribí un recuerdo encubridor mío, ¿no? Tengo un tío, porque ya no lo veo, porque está medio psicótico, que, digamos, ¿no? Vivía con mi abuela en ese momento viva, yo de niño iba a su casa, y mi tío es así como postdoctor en biología marina. Entonces entrabas a su cuarto y su cuarto está lleno de peceras con tubos, ¿no? Una cosa rarísima, olía a, ustedes han entrado a un acuario, olía a eso, ¿no? Entonces todo su cuarto, porque vivía en un cuarto con mi abuela, ¿no? A pesar de ser, pues doctor, no hagan eso, ¿verdad? Digamos que era una escena que yo traía mucho de niño, ¿no? Entonces escribí un cuento al respecto y ese fue el cuento inaugural de este libro. Se publicó en la UNL, en un cuento, en un libro, se ha de conseguir por ahí que se llama así como Relatos de Cuarentena o Relatos de Pandemia, y es el primero que aparece. Entonces el tema del recuerdo encubridor se cruza justamente con la clase y digo, pues juguemos con esto, ¿no? Pero desde la literatura, ¿no? Yo tenía antojo de hacer algo desde la literatura.
Entonces, ese es lo que pasa ahí con ese tema del recuerdo encubridor que se cruza acá, ¿no? Pues bueno, en fin, ese tío, quién sabe qué sea de él, ¿no? Ah, creo que se quedó en casa, ¿no? En fin, a lo mejor ya tiene una especie de acuario gigantesco, ¿no? Y hay otro cuento como en la casa inundada de Felisberto Hernández, si no lo han leído, es un cuento extraordinario, ¿no? A lo mejor ya tiene así, ¿no? Por ahí va ese tema, ¿no? No sé, espero, si por ahí sale algún tema teórico, adelante, ¿no? Estamos platicando en palabras coloquiales, creo, Pepe y yo, pero por ahí si hay alguna duda, por favor, no la pueden comentar. A lo mejor no te paso sus clases, ¿no? También, Para su materia, sus materias. un tip para pasarlo. Sí, Bueno, esto que dices de los recuerdos es como un maquillaje de la realidad del evento que sucedió. O sea, uno claro, recuerda las cosas, claro. pero no sucedieron tal cual, ¿no? Bueno, esto de la flor amarilla muy brillante. Sí, sí, sí. Pero la literatura, o ¿tú qué piensas, no? La literatura, como otra expresión, como cualquier expresión artística, también es una forma de maquillar la realidad. Claro, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ahí hay un tema donde yo creo que la literatura, ¿no? Un poco, no quiero meter palabras muy teóricas, ¿no? Pero un poco funciona como el fantasma, ¿no? Nos permite soportar algo de la crudeza, ¿no? Creamos monstruos fantásticos como estos que se meten a las casas para soportar otras crudezas, ¿no? Yo creo que sí. En este libro, muchas de las dos son femeninas, muchas de las dos son niños, también en muchos momentos, ¿no? Narrando la vivencia infantil de frente, ¿no? Eh, Sí, yo creo que la literatura ahí, por supuesto, mi intención jamás es hacer algo de psicoanálisis aplicado, porque no va por ahí la apuesta, pero sí de jugar, ¿no? Con esta metodología en común que tiene la literatura y la filosofía, en tanto la literatura, el psicoanálisis y la filosofía siempre tratan de responder algo frente a esas preguntas de lo real, ¿no? De esas preguntas que sobrepasan a los sujetos, ¿no? Que es el amor, que es la muerte, ¿no? ¿No? ¿Qué voy a hacer cuando mi padre muera? Hay un cuento justamente de la muerte del padre, ¿no? Yo creo que es una metodología en común, ¿no? En psicoanálisis respondemos cosas muy similares. Y Ricardo Piglia decía, ¿no? Que los poetas desde Homero habían respondido ya las mismas preguntas que los psicoanalistas y mejor, ¿no? Mejor. Y esto hay que pensarlo así, ¿no? Yo siempre sigo la máxima freudiana de que ahí donde el poeta habló, el psicoanalista debiera callar, ¿no? Ahí donde el poeta habló, el psicoanalista debiera callar, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa metodología en común es central en el libro, ¿no? Muy bien. Pues muy interesante porque, No, no, y no. de hecho, hoy se presentaron varios libros que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Un libro de poesía, libro de Ah, cine. mira, Entonces, ha sido como muy ahí, ad hoc el muy tema, creo. bien, Pues bueno, excelente. ¿alguna otra pregunta, alguna otra comentario que le quieran hacer a nuestro Bueno, ponente? yo no soy psicoanalista, yo soy pedagoga, psicomotricista y estoy aquí, Sí, excelente. pero es muy interesante lo que dice el profesor, porque yo vine y vi a las chicas con su poesía y el canto, y cómo iban hilando todo lo que se habla de psicoanálisis a través de la poesía, la pintura. Y dije, wow, y ahorita que escuché un cuento, yo esperaba sinceramente otra cosa, no tenía muy claro, pero me gusta. Yo trabajo con niños y esta cuestión de los cuentos, entrar, ingresarlos a este mundo mágico, que es también, esto es para adultos, pero te lleva a otro lugar, ¿no? Estaba escuchando el de Asperger y comentabas esto de la maternidad, y es que yo lo iba escuchando, y la maternidad, los animalitos, está visto siempre el cuidado. Yo iba leyendo y la descripción, creo que va por ahí. Sí, ¿No? sí, yo creo que también ¿Por es. qué me dicen de la verdad? Es Yo creo porque que también habla es. del cuidado, ¿no? Del otro. Sí, Es sin sí, decirlo, sí, sí. es sentirlo. Sí. Entonces, fue muy interesante y felicidades por la propuesta. No, no te agradezco mucho. Yo creo que sí va por ahí. Riesgo, ¿no? Como este ruido de trato de cachar, pero está muy interesante. Muchísimas gracias. Dentro del neuropsicoanálisis, Ansel habla de 7 sistemas emocionales, ¿no? Uno de ellos es el cuidado. No todos los mamíferos buscamos cuidar de otros, por eso los cachorros nos gustan tanto, porque buscamos cuidarlos. Las caricaturas japonesas que tienen cara de gatos, pero como cachorro, ¿no? Porque es chiquita, de chiquita, Kawaii, ¿no? Lo kawaii.
Exacto. Entonces, y desde este punto de vista, gente que se dedica a nuestras profesiones, pedagogía, la psicoterapia, el psicoanálisis, como que tenemos más desarrollado ese sistema emocional, ¿no? Del cuidado del otro, precisamente. Y quizá por ahí sale, ¿no? Sí, Uno se atraviesa, uno se atrasa por muchas cosas y lo refleja en su producción, como la producción artística, los poemas, del cuidado del otro, ¿no? Esa parte maternal que uno hace con los pacientes también. sí, sí, yo creo que sí. Sí, esto que dices es muy interesante que va rebotando, Pepe, porque yo creo que por ahí va el cuento, como que yo quería jugar un poco quién es el frío, ¿no? Él o la madre, o qué está pasando ahí. Y sí, efectivamente, ahora, pues, psicoanálisis, tienes, es decir, la propuesta del texto es trabajar estas preguntas desde una respuesta literaria, pero que en realidad es la otra cara de la moneda del psicoanálisis, ¿no? Eh, eh, Colette Soler dice, no es que quitar tiempo de su cierre, ¿no? Pero Colette Soler dice por ahí, ¿qué autoriza el analista a hablar de literatura? Bueno, lo primero que autoriza, bueno, no es que tenga mucha autorización, porque generalmente cuando habla uno de literatura ya se aplica el psicoanálisis, dice cosas muy terribles, ¿no? De repente. Lo que sí dice Colette Soler es que la tradición del psicoanálisis, ¿no? Entiende al sujeto como un texto a leer. Lo que nos propone Freud es lean bien, ¿no? Es natural que el analista vea literatura. O sea, un buen analista ve mucha literatura, mucho cine, ¿no? Mucho cine, está rebotando constantemente su saber con esas disciplinas que además lo inauguraron. Al psicoanalista lo inaugura la literatura. Edipo, por ejemplo. Entonces yo le tengo el mayor respeto a la literatura, muchísimo más que a la psicología, sin duda, ¿no? Pero no quiero ser algo para nada, ¿no? Sino que el psicoanálisis está muy aparte, ¿no? También de repente de la psicología. Pero la literatura siempre ha abierto camino, ¿no? Por eso yo de verdad todo lo que hago, lo que pienso, lo que trabajamos siempre es desde la idea freudiana de que cayendo el poeta habló, el psicoanalista debiera callar, ¿no? Quiero tomar el tema de los recuerdos, sobre todo lo que se recuerda de la niñez. Yo trabajo con niños Sí. en el área de educación física, educación temprana, y alguna vez alguien me dijo, no eches tantas ganas a tu clase, los niños ni se van a acordar de lo que contigo, ¿no? ¿De qué se acordarán? Fue tan fuerte y tan duro para mí decir, ni se van a acordar de ti, de lo que les haces. Y yo, bueno, no lo hago con ese objetivo de que me recuerden, ¿no? Porque tengo un compromiso con estas infancias. Porque sé que sí voy a dejar algo, no lo van a recordar, pero va a estar la base de otras cosas para eso. Entonces digo, híjole, me gustó mucho cuando me dijo eso. Ahí está el tema de lo marginal, niños, locos, ¿no? La mujer también, porque las mujeres han sufrido mucho esto, lugares que están expulsados del centro de la cultura, que esta es la idea prefreudiana, ¿no? Que el niño es una especie de adulto chiquito y que había que tratarlo como tal, ¿no? Y no es eso, no es eso. Yo, ¿qué más quisiera poder escribir literatura infantil? Me encantaría poder hacerlo. Tengo, bueno, más que por promoción el libro de una querida amiga, Lior Starchansky, que tiene un libro de cuentos infantiles y es psicoanalista, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más, no? Porque ahí el niño coloca algo, ¿no? Y trata de responder cosas en la literatura infantil. A mí me encantaría poder tener esa habilidad, ¿no? Son cuentos para adultos, ¿no? Es decir, no le lean a sus hijos, ¿no? Pero esa es la máxima, es la máxima. Trato de plantear preguntas alrededor de la maternidad. Insisto, eso fue inconsciente, plenamente inconsciente. Del cuidado del otro, como bien dice Pepe, ¿no? De la infancia, del recuerdo, y por supuesto responder una serie de preguntas, ¿no? Que están atravesando todo el texto y que parten de esta idea, y con esto si quieren cierro para que no ponga tiempo de su cierre, entre la posibilidad de retomarlo, de resignificarlo desde lo luminoso o lo ominoso, ¿no? Eso está, ¿no? Ese recuerdo como el padre, ¿no? No me acuerdo, la protagonista del libro de Yoshimoto, te recuerdas ese recuerdo, con ello puedes unirte o puedes ascender, ¿no? Son cargas semánticas intercambiables, infierno y cielo, ¿no?
Les agradezco muchísimo la escucha y a Pepe que me hayan invitado, siempre que inviten yo acabo. Muy bien. Pues muchas gracias, fue muy interesante, muy enriquecedor. Creo que la conversación también. También, Y ya también. para más, para seguir pensando en muchas cosas. Sí. Bueno, un aplauso a nuestro. No, muchas gracias.